Para que un aparato funcione de manera adecuada, es necesario que todas las piezas que lo componen estén en su lugar y que cada una de esas piezas que componen ese aparato cumplan las funciones para las cuales fueron diseñadas. No podemos hablar de un reloj que nos dé la hora de manera precisa si los resortes o si el minutero o si algo dentro del mecanismo está averiado. Esto pareciera ser un ejemplo demasiado sencillo que quizás puede insultar la inteligencia de alguien, pero no es así. El ejemplo se pone simplemente para comenzar estas enseñanzas recordándome y recordándoles que nuestros hogares nunca van a funcionar de manera adecuada, es decir, nunca van a glorificar al Señor si el esposo no cumple con las funciones que Dios diseñó y le asignó, y lo mismo con la esposa. Podemos intentar hacer las cosas como mejor nos parezca. Podemos esforzarnos y tener el mejor de los deseos por hacer las cosas como bien nos parezca. Pero la bendición en el hogar no depende de cuán buena intención hayamos tenido, sino de que por la gracia del Señor a Cristo le hayamos obedecido. Bueno, después de poner este ejemplo, podemos decir que lo mismo sucede en el hogar. Para que un hogar honre a Dios funcionando tal y como Él lo diseñó, cada uno de sus integrantes, conózcase, hablo de esposo, varón, de esposa, mujer, debe cumplir con el rol que Dios le ha asignado. En palabras más sencillas, si deseamos educar a nuestros hijos bíblicamente y luchar contra el mundo que quiere acabar con nuestros hogares, entonces, para comenzar, nosotros, los varones, los esposos, debemos dar un paso al frente y decir: Señor, heme aquí. Tú me has dado un hogar y me has dado un hogar para que yo lo cuide. Dame pues las fuerzas para que yo pueda guardarlo de las acechanzas del enemigo. Porque una frase vamos a escuchar durante todo el día: los hogares cristianos estamos bajo ataque. Todos los hogares están bajo ataque, pero particularmente los hogares cristianos estamos bajo ataque. Luego, sería no solamente ingenuo de nuestra parte, sino necio de nuestra parte, saber que estamos bajo ataque y no tomar lo más antes posible las medidas necesarias para repeler ese ataque del que estamos siendo víctimas. Señor, heme aquí. Me has dado un hogar. Dame las fuerzas para cuidarlo. Dame el amor para pastorearlo. Dame el deseo de honrarte cuidando mi hogar. Así que, ¿cómo ustedes varones han de honrar al Señor? ¿Cómo hemos de proteger nuestros hogares del canibalismo mundano? Pues evidentemente podemos responder con la gracia del Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo. Esa sería la respuesta estándar. Yo les daría gracias y nos veríamos en una próxima oportunidad. Pero además de esa verdad que les acabo de decir, estimadas familias, hoy les propongo a ustedes, varones, hoy les propongo que miremos a Cristo. Hoy les propongo que le demos más importancia a considerar la persona y la obra de Cristo, porque es en la persona y en la obra de Cristo donde nosotros encontramos aquellas virtudes que como varones debemos tener, las cuales son no necesarias, sino indispensables
en el rol de pastorear a nuestras esposas y a nuestros hijos. El cómo pastorear a nuestras esposas y a nuestros hijos no lo vamos a encontrar en los libros del mundo. Los libros del mundo nos van a enseñar a hacer otras cosas contrarias a la palabra de Dios. Así que miremos más a Cristo, y ese es el desafío en la mañana de hoy. Por eso el título es El esposo imitando a Cristo. Ese es el título de esta primera enseñanza, el esposo imitando a Cristo. Cuando las Sagradas Escrituras usan la palabra imitar, por lo general están haciendo referencia a la acción o el efecto de replicar lo que hace otra persona. Inmediatamente creo que viene a nuestra mente aquella persona que se pinta de blanco la cara y va remedando lo que hacen las personas que caminan junto a él, al mimo. La palabra en el original griego, imitar, literalmente significa copien lo que esa persona hace, imítenlo. Literalmente proyecta la idea de un mimo que intenta replicar los movimientos, las actitudes, los gestos de la otra persona. Bueno, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a los hermanos de la iglesia de Éfeso a ser imitadores de Dios. Imagínense ustedes. En otra oportunidad el apóstol dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo de una está diciendo, sed imitadores de Dios. Y el mensaje del apóstol Pablo en el debido contexto es que ustedes sean amables con sus hermanos, perdonen a sus hermanos. Ese es el contexto. Como Dios nos perdona, lo que el apóstol quiere decir es, perdonen ustedes a sus hermanos. Como Dios los trata con benevolencia, entonces imiten al Señor y traten ustedes a los hermanos con la debida benevolencia. Ahora, entendiendo, naturalmente, que solo podemos imitar al Señor de una manera limitada y que desde ningún punto de vista lo podemos imitar en lo tocante a los atributos incomunicables, usted, como varón, cabeza del hogar, ha de tener claro un asunto. Usted es llamado, no hoy, no por mí, sino por la palabra del Señor. Usted es llamado a replicar el carácter compasivo, amoroso, paciente y firme de Cristo en todos los aspectos de su vida, y particularmente en el seno de su hogar. No podemos, tratando de recuperar la masculinidad bíblica y la feminidad bíblica, no podemos irnos hacia el extremo y colocar al hombre en un pedestal autoritario donde la mujer es una sierva y no tiene participación en la construcción del hogar. No podemos hacer eso. Y espero probar más allá de la duda razonable, queridos hermanos, que un hogar sin una mujer sabia, prudente y virtuosa hace que la tarea de levantar un hogar para Cristo sea literalmente imposible. Levantar un hogar para Cristo no necesita un varón firme con carácter solamente. Necesita un varón firme y con carácter, pero también una esposa virtuosa, prudente y con las demás características que Dios permitiendo vamos a mencionar. Vemos en la actualidad jóvenes absoluta y totalmente descarriados en toda suerte de perversidades. Y vemos mujeres llevando la batuta de los hogares, relegando el varón a oficios varios y secundarios. Y entonces de repente nos preguntamos, ¿qué es lo que ha causado todo este desastre en la sociedad? Bueno, muchas son las causas y podríamos hablar de ellas a granel, pero vamos a tocar una en particular en esta mañana. Creo que los varones, muchos de ellos,
han perdido de vista que su propósito más grande como esposos y padres es imitar a Cristo. Es bueno que el varón se apersone de su papel como proveedor. Es bueno que el varón se apersone de su rol como gobernador de la casa, como lo hemos probado y como lo vamos a reiterar. Eso es bueno. Pero es mejor que el varón entienda que el modelo para imitar es Cristo y que imitando a Cristo, entonces el mundo va a ser más claro para usted. El desafío va a ser más evidente, pero también va a tener, por la gracia del Señor, más herramientas para lidiar con el desafío del ataque que el mundo ejerce sobre el hogar que usted preside. Esposo creyente, quiero que piense en esta pregunta de la manera más humilde que el Señor le permita. Quizás el mundo ha estado permeando su hogar ya por algún tiempo. ¿Y usted qué ha hecho al respecto? Quizás usted mismo le ha abierto las puertas del mundo a su hogar. Y la pregunta es ya no qué ha hecho, sino qué es lo que va a hacer. Estimado hermano, no hay manera alguna de comenzar a remediar el daño causado por la influencia del mundo en el hogar que usted preside, sino primero pidiendo perdón por la negligencia. Segundo, fortaleciéndose en el Señor y en el poder de su fuerza. Tercero, sujetándose a Cristo como su único Señor y Salvador. Y cuarto, imitando a Cristo en su persona, pero no solo en su persona, sino en su carácter y en sus oficios. Noten pues, todos los aquí presentes, pero particularmente los varones, la responsabilidad que tienen delante del Señor. El Señor no les ha dado cosas, el Señor les ha dado seres humanos. El Señor les ha dado personas creadas a imagen y semejanza de Dios mismo. El Señor les ha dado hijas suyas para que ustedes la cuiden y la pastoreen y la amen y la respeten. Y el Señor los ha bendecido con hijos. Luego la responsabilidad es grande. Así que apliquémonos en la mañana de hoy, seguimos en ese tenor y miremos al Señor Jesucristo, primero, en su persona. Así que les pido que consideren, esposos creyentes, imitar a Cristo en su rechazo por el mundo. Voy a abrir un paréntesis, solamente a manera de amable advertencia. Los puntos que vamos a ver en las 3 ponencias del día de hoy se han desarrollado de manera sucinta, no han sido desarrollados de manera exhaustiva, no nos daría el tiempo. Entonces, si usted está tomando notas, tome las notas de los encabezados y subencabezados, cualquier asunto que pueda ser de bendición y que le pueda recordar lo que estamos diciendo, pero sobre todas las cosas, préstele atención para que usted expanda o amplíe el punto que estamos queriendo dejar en claro. Entonces, vamos a comprometernos a imitar a Cristo y entre muchas cosas de las que debemos imitar, lo primero quiero sugerirles es imitemos al Señor en su rechazo contundente por el mundo. Yo les voy a leer un pasaje, Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo muy conocido para todos. Ustedes pueden ver aquí que la casa de Dios había sido convertida literal en una cueva de ladrones, dice el Señor. Los encargados de mantener el templo limpio y santo se habían ya acostumbrado a ver el mundo en el templo y a la postre el mundo se quedó a vivir en el templo. Y eso sucede en los hogares. Cuando bien sea dama, varón o ambos juntos, le dan apertura a las cosas del mundo,
El mundo comienza a permear sus hogares poco a poco. El mundo no es tonto y Satanás menos. Satanás no lo va a asustar a usted diciéndole, mira esto. No, él comienza su labor en sus hijos y en sus mentes poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? Para que usted no se escandalice y segundo, para que usted se vaya acostumbrando a ver el mundo en su hogar. Luego, ¿qué sucede? En la mayoría de los casos, las personas que se van acostumbrando a ver cuestiones del mundo en su hogar terminan aceptando, normalizando las cuestiones del mundo y diciendo, bueno, pero es que tampoco podemos exagerar. Estamos aquí en el mundo, aún no estamos en el cielo. Y eso es típica respuesta de las personas, de los hogares que comienzan poco a poco a permitirle que el mundo entre. Bueno, regresemos a este pasaje. Ahí estaba el mundo. ¿Qué es el mundo? Ya lo vamos a ver, pero se lo digo ahora. Es el sistema de oposición a Dios, a su palabra y a la iglesia. Es la ideología que se opone a la palabra de Dios. Es toda palabra, pensamiento u obra en un grado o en otro que se opone a la palabra del Señor. Eso es mundanalidad. Ya lo vamos a explicar más adelante. Pero allí estaba el mundo. Prácticas inapropiadas. Miles de años más tarde, series de televisión inmorales, niños adictos al internet, padres adictos a sus celulares, son muchas de las cosas que hoy son norma dentro de hogares cristianos. Ya se normalizó. Ya es parte del día a día de un hogar. Que el niño esté adicto a su teléfono. Que el padre esté sin control en sus asuntos. Ya se normalizó todo eso. Bueno, ¿cuál es el cometido? Bueno, ya entonces nosotros pasamos de una actitud defensiva o preventiva a una actitud reactiva. Ahora tenemos que hacer algo, ¿no es así, hermanos? Cada uno de ustedes júzguese delante del Señor. ¿Qué cosas usted ha hecho que le ha abierto las puertas al mundo? Tanto esposa como esposo. Pero sépase también el día de hoy que todas las cosas del mundo que han entrado a su hogar por permiso directo suyo, por complicidad con su esposa, o que usted le ha permitido a su esposa que entren al hogar, son responsabilidad del padre. Sí, es una responsabilidad conjunta, pero últimamente la desgracia que vemos en los hogares de hoy es la falta de carácter cristiano de los esposos. Esposos, si algo ustedes han permitido, si alguna ideología ustedes han aceptado en el seno de los hogares, si alguna práctica ustedes han hecho delante de sus hijos que se opone a la palabra de Dios, bueno, hoy es día de comenzar a imitar a Cristo, a sacar toda esa cueva de ladrones de la casa. Usted habrá perdido el tiempo si vino a esta conferencia, y espero que no sea el caso, pero habrá perdido el tiempo si vino a esta conferencia a escuchar buenas cosas, verdades explicadas. Espero que el Señor me conceda la gracia de que así sea, si usted no tiene el deseo de ponerlas por obra. Debemos ser humildes, hermanos, porque no en todo hemos acertado. Estimados esposos, no sean varones sin carácter, que ven el mal en el seno de su hogar, pero de repente, y evidentemente, bajo ninguna circunstancia quiero poner en contra al esposo, de la esposa, ese típico señalamiento de los hogares mundanos. Es que yo le dije, no, pero yo se lo advertí. Eso es del mundo, hermanos. En los hogares cristianos dialogamos, somos humildes, aceptamos responsabilidades y nos movemos a solucionar el asunto. En los hogares cristianos no estamos como Adán y Eva. No, fue la mujer que tú me diste, Señor. En los hogares cristianos tomamos responsabilidades. Y el primer llamado es a tomar responsabilidad
por lo que no hemos, o más bien, por lo que hemos permitido que del mundo permee nuestros hogares. Entonces no seamos, queridos hermanos, no seamos varones sin carácter, que vemos el mal, vemos el mundo pavoneándose en medio de los hogares, pero para evitar algún tipo de contienda, entonces mejor callamos. Decimos, no, yo no le voy a decir a mi esposa esto, mejor me callo. No, yo mejor no voy a corregir a mi hijo porque ahora se pone a llorar y me hace la pataleta, mejor no digo nada. Estamos siendo cómplices del mundo si esa es la actitud que tomamos, mis amados. No debemos entonces tampoco ir al otro extremo y empezar esa labor cansada, esas diatribas, esas cosas con la esposa, con los hijos. Eso tampoco es de cristianos. Pero si algo debemos hacer es no seguir, no podemos, si queremos honrar al Señor, no podemos, queridos hogares, seguir tolerando el pecado en ninguna de sus formas, ni su presencia en ninguno de sus grados. Tenemos que hacer algo hoy, comenzando Dios permitiendo aquí y ahora. Recordemos que Dios nos ha puesto como cabezas y mayordomos. Recordemos que si el mundo está permeando el seno de nuestros hogares, es menester que imitemos a Cristo y digamos, esto no es correcto. De la misma manera como el Señor sacó el mundo del templo, así también yo tengo que imitar a Cristo y debo sacar el mundo de mi hogar. Segundo, varones cristianos, imiten a Cristo en su amor. Ah, pastor, pero es que ya sé eso. Bueno, gloria al Señor. No es malo recordarlo, como dijo el apóstol. Efesios 5:25, solamente voy a leer esa línea. Maridos, amad a vuestras mujeres. El estándar que pone el Señor sobre los esposos es muy, pero muy alto. Y no hay excusa para que ninguno de nosotros diga, es que yo no puedo amar a mi esposa de la misma manera y en la misma magnitud en la que Cristo ama a su iglesia. Es cierto. No podemos amar de manera perfecta y con amor infinito a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Pero hermanos, ese fue el estándar que estableció el Señor, ¿no es así? Ese fue el estándar que puso el Señor. El Señor no dice en ninguna parte, para que no se sientan mal, intenten hasta donde más pueden amar a sus esposas. Ámenlas como puedan. No, Él sienta el estándar y dicen, maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Ese es el estándar. Y no hay manera de que nosotros podamos evadir esa responsabilidad. Así que el estándar del Señor, del cómo, del cuánto, en qué manera debemos amar a nuestras esposas, está allí y no está como un adorno, sino que está allí para que día a día, por la gracia de Dios, nosotros amemos más a nuestras esposas de la manera pura y sacrificial con la que Cristo ama a su iglesia. Entonces el estándar del Señor no está allí para que nosotros lo veamos y digamos, uy, qué manera tan hermosa, cómo el Señor nos ama. No, también está allí para que usted y yo como esposos nos esforcemos en la gracia para amar diariamente más a nuestras esposas. El varón cristiano no está allí para mandar, hermanos. El varón cristiano está para dar ejemplo y para amar a su esposa, repito, ¿cómo? Como Cristo ama a la iglesia. Así que, esposo, voy al grano y permítame desafiarlo. ¿Cómo está interactuando usted con su esposa? ¿Con aspereza y dureza? ¿Con indiferencia? ¿Con desamor? Tenga cuidado. El esposo cristiano no puede ser una persona áspera con su esposa, ni cruel con su esposa, ni maltratadora de su esposa.
es, por el contrario, una persona que ama a su esposa y que la ama con su corazón. Recuerden lo que les dije en las primeras partes de la ponencia. Dice Matthew Henry: por eso Dios creó a la mujer de la costilla de Adán, no de la planta del pie para que la pisotee, no de la mano para que la apachurre. La creó de la costilla, cercana al corazón, para que la abrace y la proteja. Entonces no podemos levantar hogares firmes para la gloria de Cristo si primero yo no amo a mi esposa. Recordemos que machismo no es amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Recordemos que cualquier suerte de maltrato emocional no es amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Recordemos que gritar a la esposa no es amar a la persona como Cristo ama a la iglesia. Imiten a Cristo, pues, de una manera entregada, sacrificada, fiel y tierna. Y ame a su mujer. Ame a su mujer que lo soporta, o más bien, nos soporta cuando somos insoportables. Ame así a la mujer que es madre de sus hijos. Ame así a la mujer que es un regalo de Dios para su vida. No la maltrate, ella es un vaso frágil, la ayuda idónea, ámela. Nunca entonces usted va a poder, repito, decir que estoy construyendo un hogar para la gloria de Dios cuando usted está derribando el hogar y maltratando a su esposa. Nunca va a poder decir eso. Así que, querido hermano, mire a Cristo e imite a Cristo sacando de su hogar el mundo, e imite a Cristo amando a su esposa como Él ama a la iglesia. Tercer punto, imite a Cristo en su santidad. Hebreos 7:26, yo les leo: ¿por qué? Hablando de Cristo, claro está, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Este versículo nos insta a mirar a Cristo en su perfecta santidad, apartado del pecado, en su perfecta inocencia. Jamás Cristo puede ser inculpado del pecado. En su perfecta pureza, no hay en Cristo manchas de pecado. Y también miremos a Cristo en su total apartamiento del pecado. Así que, teniendo esto en cuenta, yo me dirijo al esposo cristiano. Si usted no es un varón santo como Cristo, el mundo, miren las consecuencias. Si Satanás no ve en usted un varón esforzándose en la gracia del Señor, mortificando su pecado, si en realidad usted ha sido negligente con los medios de gracia, si Satanás no ve en usted a un varón firme y santo, escuche esto, Satanás, en vez de verlo como un enemigo, lo verá como el infiltrado que lo va a ayudar a destruir su propio hogar. Espero que me haya entendido. Se lo repito de manera un poquito más didáctica. Si Satanás no ve en usted un varón firme, santo, decidido, amoroso, puro, entonces él no va a ver en usted un enemigo. Me tengo que enfrentar, en mi propósito por destruir ese hogar, me tengo que enfrentar con ese varón. No, él va a decir: menos mal, voy a acabar rápido con ese hogar, porque el varón a quien Dios puso como cabeza y como líder natural del hogar no está en santidad, está revolcándose en las cosas del mundo. Me va a quedar más fácil venderle las ideas del mundo, me va a quedar más fácil influenciarlo con las cosas del mundo, me va a quedar más fácil arrebatarle sus hijos. ¿Por qué?
porque el padre de familia, que debe ser ejemplo de santidad, no está andando en santidad. Bueno, de la misma manera como cada uno de nosotros bien sabe que sin santidad nadie verá a Dios, así también le pido que concluya que sin santidad ni usted ni su hogar podrán agradar a Dios. Las implicaciones de la no santidad no solamente son soteriológicas, es decir, sin santidad nadie verá a Dios, sino que también afectan el orden práctico. Sin santidad ni usted ni su hogar podrán agradar a Dios. Y como sé que todos los esposos creyentes queremos agradar a Dios, entonces, repito, apliquémonos a mirar a Cristo. Seamos humildes para aprender de Cristo. Pidamos la gracia para imitar a Cristo y para santificarnos en el Espíritu Santo de Cristo, de nuevo, si es que queremos levantar un hogar para la gloria de Cristo. Esposos creyentes, imiten al Señor en su justicia. No solamente rechazando las cosas del mundo, ya lo vimos, no solamente amando a sus esposas, como también ya lo vimos, no solamente siendo santos como Él es santo, también ya hablamos de eso, sino que es importante en la construcción de un hogar firme, sólido sobre la roca, que resista a las acechanzas del enemigo y las influencias del mundo, es necesario que nosotros, y escúchese bien, imitemos a Cristo en su justicia. Son muchas los pasajes que podríamos citar al respecto, pero yo solamente y solo a manera de recorderis cito 2 versículos, o más bien extracto de esos 2 versículos. Segunda de Timoteo 4:8 dice, el Señor es juez justo. Por allá en Apocalipsis también dice, justo eres tú, oh Señor. ¿Y cuál es el punto? Bueno, si me estoy dirigiendo en esta mañana a esposos creyentes, y confío que ese sea el caso, estoy hablando de varones justificados por Dios en Cristo, y las implicaciones de que usted, como varón creyente, evidentemente, haya sido justificado por Dios en Cristo, es que las implicaciones, recuerde, es que ahora es natural para usted como varón querer hacer lo correcto delante de Dios, pero también poder hacerlo. Muchas veces pensamos en la justificación por gracia mediante la fe de una manera quizás un poquito esotérica, quizás como, wow, qué cosa más hermosa. No, eso tiene implicaciones prácticas, reales, comenzando primero en cada uno de sus hogares. En otras palabras, su justificación como varón de Dios y ahora como hombre casado implica una infinitud de cosas, entre ellas 3 que deseo mencionar. Formar un hogar ya es difícil. Formarlo, levantarlo, criarlo, pastorearlo, gobernarlo para la gloria de Dios es mucho más desafiante. Así que usted debe mirar qué cosas, y recuerde que estamos mirando a Cristo, porque el propósito y el llamado es el esposo que imita a Cristo. Usted debe saber como esposo cuáles son sus funciones. Y de eso, si bien no vamos a hablar porque ya hablamos un poco en las pasadas ponencias, quiero resaltar 3 implicaciones de estar hablando yo hoy con usted como esposo creyente. La primera, imitar a Cristo en su justicia es gobernar su casa conforme a los mandamientos de la palabra del Señor. ¿Quiere usted, estimado esposo, presidir un hogar cristiano firme, que en medio de cualquier dificultad o falencia honre y glorifique al Señor? Bueno, entonces sea recordado en esta mañana que el varón no gobierna como mejor le parece.
El varón no gobierna con buenas intenciones. El varón no gobierna subiéndole la voz a la esposa menos. El varón, si ha de honrar al Señor Jesucristo, debe gobernar conforme los mandamientos de la ley de Cristo. Es decir, se lo pongo de manera práctica. El varón va a prohibir. Esta palabra ya parece que es pecado mencionar esta palabra. Parece que hoy en día, en esta sociedad pervertida, parece que es pecado mencionar la palabra prohibir. No prohíba y verá lo que va a pasar más adelante con sus hijos. El varón debe prohibir que en el seno del hogar que preside se hagan cosas, se practiquen cosas contrarias a la palabra de Dios. Lo debe prohibir, no lo debe permitir. Lo que usted permite contrario a la palabra de Dios hoy, mañana le va a pasar cuenta de cobro con sus hijos. Entonces, hablar de imitar al Señor en su justicia es gobernar con amor, con misericordia, pero no conforme lo que a mí me enseñaron, sino conforme lo que Dios dice en la palabra. Eso es gobernar su casa con justicia. Segundo, imitar a Cristo en su justicia es imitar al Señor en su justicia retributiva cuando se rompe la ley del Señor. Se lo explico. En palabras más claras, quizás, es traer disciplina sobre sus hijos cuando así ameriten las providencias del Señor. Usted no puede, jamás puede tener una limpia conciencia diciendo: bueno, estoy viviendo en un hogar para la gloria de Cristo, estoy imitando a Cristo en su justicia, pero después de haberle enseñado a mi hijo y corregido a mi hijo por esa falta, ahora mi hijo me sigue tentando, me sigue probando, y yo veo la indisciplina y veo el pecado y no lo corrijo. Pobrecito mi muchacho, es un niño, apenas está aprendiendo. Pobrecito, es que no sabe. Él no entiende por qué usted está eso. ¿No entiende? El que no entiende quizás es usted, que después de enseñarle a su hijo la palabra de Dios y después de corregir a su hijo con paciencia, porque él viola la palabra del Señor, usted debe ahora proceder a disciplinarlo. El cómo y la magnitud no es de mi incumbencia. Eso es tema para otra conferencia quizás. Lo que le estoy diciendo es que el varón ha de imitar a Cristo en su justicia, ejerciendo disciplina sobre sus hijos con amor y prudencia, claro está, cuando así sea necesario. No dejando sin vara al muchacho, como nos dice Proverbios 23:13, pero no dándole tanta vara que lo movamos a ira, como nos dice Efesios 6:4. Pero la disciplina y la corrección es parte del carácter justo de Cristo, y nosotros haríamos bien en imitar. Imitar a Cristo, tercer punto, en su justicia, implica, usted va a decir: pero pastor, esto lo hubiese puesto mejor ahora cuando nos habló del amor que debemos tener para con nuestras esposas. Bueno, está aquí por una razón. Imitar a Cristo en su justicia implica tratar a su esposa sin ironías, sin ofensas, sin esclavitud y sin abuso de autoridad. Un varón que se aprovecha de ser varón y abusa de la autoridad que Dios le ha dado, no está siendo una persona justa. Justicia no es enseñorearse vilmente sobre la esposa, sino gobernarla con piedad de acuerdo con la palabra del Señor. Injusticia es aprovecharse de las responsabilidades y la autoridad que Dios le ha conferido al varón y abusar de su esposa y maltratarla. Así que ser justo, mis amados hermanos, implica tratar a nuestras esposas como Dios lo ha tratado a usted. Es sencillo. Si Dios ha sido esto lo digo con respeto, mucho respeto. Si Dios ha sido abusivo con usted, bueno, entonces usted no tiene otro modelo, usted no tiene de dónde aprender algo mejor, entonces vaya y haga lo mismo. Pero su conciencia le dice cómo ha sido Dios con usted.
paciente, misericordioso, amoroso. Bueno, sea así con su esposa. Eso es parte de construir un hogar firme y sólido para la gloria de Cristo. Hermanos, podríamos hablar mucho más acerca del deber que tenemos los varones de imitar a Cristo en su persona y en su carácter. Mucho más, mucho más. Y con mucho para exponer aún, pasemos a considerar el triple oficio de Cristo. El triple oficio de Cristo, porque ese triple oficio de Cristo como profeta, sacerdote y rey es como la plantilla que describe su oficio como esposo en el seno de su hogar. Así que no solamente les pido que consideren imitar a Cristo en sus virtudes santas y en su carácter perfecto, sino que ahora les pido que miren a Cristo también para imitarlo como profeta, sacerdote y rey. Entonces vamos a hablar de esos oficios aplicados a nuestro caso y al propósito nuestro en la mañana de hoy, hogares contra mundum, contra el mundo. Vamos a considerar, ya estamos en el segundo encabezado, estamos imitando a Cristo en sus oficios. Ahora, dentro de este segundo encabezado, vamos a mirar el primer subencabezado, en su oficio profético. A menudo se habla de un profeta como una persona que solo predecía los acontecimientos futuros. Bueno, si bien esto es cierto, es preciso complementar esa definición, porque más que alguien que predecía acontecimientos futuros, el profeta era alguien que enseñaba, que corregía y que advertía en el nombre del Señor, claro está. El profeta enseña al pueblo de Dios a andar por el camino de Dios. Es en ese orden de ideas que yo me dirijo al corazón de los varones creyentes para pedirles que miren a Cristo y que consideren imitar también su oficio como profeta. Cristo es nuestro maestro por excelencia. Cristo es quien nos enseña a andar por el camino de Dios y es el varón en el contexto de su hogar, la persona encargada de guiar a su familia en el camino de Dios. De la misma manera como los profetas del antiguo pacto guiaban, corregían al pueblo, así también el varón debe guiar a su familia, debe corregir a su familia. Nótese que no estamos hablando del varón como el pastor de la casa. Eso se presupone. El varón es el pastor de su hogar. Pero aquí estamos mirando ese oficio profético de Cristo y tratando de imitar cuáles son sus implicaciones. Préstele atención. Primer punto. El varón como profeta de Dios debe enseñar la ley de Dios a su esposa e hijos y vivir de acuerdo a esa ley que enseña. No podemos, querida familia, no podemos enseñarle a nuestra familia, miren, esto es lo que dice el Señor, esos son los 10 mandamientos de la ley moral del Señor, este es nuestro patrón de vida y de conducta, y luego cerrar la Biblia, dar la vuelta y comportarnos como diablos en el seno de los hogares. Eso no solamente vitupera el nombre de Cristo, sino que confunde al niño, confunde al hijo. Pero mi papá me está hablando de esto y se comporta de esta manera. ¿Cuál de las dos es la que tengo que imitar? Bueno, es mejor imitar esta. Tengamos cuidado, mis amados. Nosotros como profetas, o más bien como maestros en nuestras casas, debemos enseñar que nosotros no estamos haciendo las cosas porque sí, porque queremos, porque nos parece. Debemos acostumbrar a nuestros hijos a que ellos entiendan
que nosotros nos comportamos, que vivimos bajo el señorío de Cristo y que tenemos una ley, la ley de Cristo, que gobierna, que nos dice qué cosas debemos hacer. Así que como profeta debemos enseñar a nuestros hijos esto. Segundo, el varón como profeta de Dios debe enseñarle a sus hijos a buscar a Dios. Esto es importantísimo. Es algo perverso que las familias vengan con sus hijos a adorar a Dios y descansen o reposen en que la iglesia les va a hacer el favor de mostrarles el camino a la cruz. Entienda algo. Nosotros no estamos allí para moldear a sus hijos. La obligación de moldear a sus hijos conforme la palabra de Dios reposa sobre los padres, papá y mamá. La iglesia ayuda en ese proceso, pero más como un complemento que como una base. Pero ustedes tienen la responsabilidad, varones, de presidir esos devocionales familiares. Ustedes tienen la responsabilidad de presidir el tiempo en el que como profetas y maestros les enseñan a sus esposas y a sus hijos las verdades reveladas en las Sagradas Escrituras. Eso implica ser profeta en el hogar. Si usted no le enseña a su hijo el camino a la cruz, su hijo va a aprender pronto el camino al infierno. Si usted no le enseña a su esposa a lo digo con respeto, guardando las debidas proporciones, porque tampoco los esposos deben creer que son los papás de las esposas. No somos los papás de nuestras esposas, somos los esposos. Pero el esposo debe enseñarle a su esposa cómo comportarse, cómo vestirse incluso. Cuando nuestras esposas quizás desatinan la manera como se visten, el varón como profeta es la que de manera respetuosa corrige esa situación y le enseña cómo debe ser. No cumpla su papel, y esto no es una amenaza, ustedes me entienden el tono y la manera, pero no cumplan su papel como maestros de sus hogares. No lo cumplan y créanme que su esposa y sus hijos van a aprender, pero no de las virtudes cristianas que usted falló en enseñarles, sino que van a aprender de los antivalores del mundo. Así que somos llamados, hermanos, a imitar a Cristo en ese oficio profético de maestros. Tercer punto. Esto es algo muy respetuoso, que se debe tocar con mucha prudencia. El varón como profeta de Dios, como maestro de su casa, debe enseñarle a sus hijos cómo comportarse en la casa de Dios. Muchos se escandalizan cuando en medio del culto público un niño dobla los himnarios, está comiendo y escupiendo, pegando chicles o va de aquí para allá gritando, y lo que pensamos muy a menudo, este tiene que ser hijo de un padre inconverso. Pero ¿qué de los padres creyentes que tienen hijos que hacen eso? ¿Qué de los padres creyentes que tienen hijos que se duermen en el culto, que no están interesados en cantar, que toman posturas irreverentes en el culto? ¿Qué? ¿Vamos a condenar a los padres incrédulos porque permiten que sus hijos hagan unas cosas y nosotros nos vamos a exculpar porque hacen otras igual de mundanas? No, mis amados. Ahí es cuando usted ve a un niño incontrolable, por lo general, no estoy generalizando. Conozco niños pequeños, literal, que no se sienten. Aquí no estoy generalizando, ni echando ninguna indirecta, ni mandando ningún mensaje oculto, entiéndalo. Pero esto lo hemos visto, lo vemos y lo seguiremos viendo. Padres que no cumplen con su oficio de maestros, de profetas, y que con tal de tener al hijo callado, no se le corrige para nada. Bueno, al hijo hay que enseñarle dónde está y qué se está haciendo. Usted no trae al hijo para entretenerlo o para que cambie de ambiente. Usted trae al hijo y le enseña dónde está. Está en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Qué está haciendo? Está adorando al Dios de la iglesia. Pero cuando usted ve un niño
que pasan los meses y continúa insoportable, entonces es ahí cuando usted puede ver cuán pobre ha sido la labor del padre como maestro de la casa en enseñarle a su hijo la solemnidad y el significado de un culto público de adoración a Dios. Cuarto punto. El varón como profeta de Dios debe corregir cualquier error en la cosmovisión de su esposa e hijos. Ahorita estamos hablando de corregir a nuestras esposas. Hermanos, espero que ninguno de nosotros tenga la palabra corregir como sinónimo de grito. A nadie se le corrige con gritos. Una de las cosas muy comunes en hogares donde el mundo ha tenido cabida es la presencia gradual de una cosmovisión cristiana defectuosa. Se los voy a explicar. Es decir, nuestros hijos y nuestras esposas, una cosmovisión cristiana es, lo pongo muy a menudo, es la perspectiva, la noción que usted tiene del mundo que lo rodea, dependiendo de cuáles son los lentes que usted se ponga. Si usted se pone los lentes del humanismo, usted va a ver el mundo, lo va a ver distorsionado, no le va a dar la realidad completa. Usted va a ver el mundo de una manera absolutamente inapropiada. Si usted se pone los lentes del ateísmo, usted va a ver el mundo de otra manera, va a vivir la vida de otra manera. Entonces, cosmovisión es aquella perspectiva, aquella noción que una persona tiene del mundo, del pecado, de la existencia de Dios, de diferentes tipos de relaciones, conforme, lo pongo de manera práctica de nuevo, los lentes que usted se ponga. Cuando hablamos de una cosmovisión cristiana, estamos diciendo de qué pienso yo acerca del mundo, del pecado, de mis obligaciones como creyente, de acuerdo a mis lentes. ¿Cuáles son? La palabra de Dios. Entonces, regresando al punto, el varón como profeta no solamente tiene la obligación de enseñar a su esposa, a su hijo, el camino de Dios, de proclamarles el evangelio de la gracia redentora de Cristo, sino que también debe corregir. Debe corregir las cosmovisiones que se van afectando por la entrada del hogar. Entonces usted ya sabe que el mundo ha entrado en el corazón quizás de su esposa y de sus hijos cuando ya nuestras esposas comienzan a ver el mundo de una manera diferente a como Dios nos lo enseña en su palabra. Ahora ya algunas cosas no son tan malas. Ahora algunas modas no son tan nocivas. Ahora algunas novelas no son tan inmorales. ¿Entiende eso? Cuando una persona comienza a ver el mundo de una manera diferente, cuando una persona comienza a ver el pecado de una manera ajena a la descripción que hace el Señor en las Sagradas Escrituras, tú ya sabes, ya el mundo comenzó a entrar en mi esposa, poco a poco, aquí ya vamos. Bueno, la labor suya como profeta, maestro, es corregir esas cosas. Y lo digo con respeto, querida familia, el varón que preside el hogar no debe temer el conflicto con su esposa cuando de corregir la cosmovisión defectuosa se trata. No le estoy diciendo, vaya rápido y se pelea con su esposa. Bueno, ¿quién de nosotros quiere eso? Eso es deshonrar al Señor. Pero hay una cosa que sí tenemos que hacer, y la tenemos que hacer cuéstenos lo que nos cueste, porque lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo primero para la gloria de Dios y segundo para bien de nuestras esposas e hijos. Tenemos que corregir cualquier perspectiva errada que nuestras esposas puedan tener del pecado. Por ejemplo, me tocaría corregir con amor y paciencia a mi esposa si de repente yo veo que su vestimenta comienza a cambiar. Cuando yo veo que ya comienza a mostrar lo que Dios cubrió en el Edén. No, ¿cómo es eso? Yo tengo que corregir eso. Le guste o no le guste, es mi deber primero agradar a Dios que evitar un conflicto con mi esposa.
No les estoy diciendo, de nuevo, hermanos, esto hay que repetirlo porque pues no falta, hermanos, que no lo comprendamos. Pero debemos corregir las cosmovisiones defectuosas con nuestras esposas y con nuestros hijos. Por eso somos profetas, por eso somos maestros de nuestros hogares. En segundo lugar, debemos, mis amados, imitar a Cristo en su oficio sacerdotal. Digamos dos cosas al respecto de este punto. Dos cosas. El sacerdote, sabemos, representaba al pueblo. Nuestro sumo sacerdote Cristo nos representa a la diestra del Padre. Y el sacerdote, usted, esposo creyente, representa a su familia delante de Dios. No es que sus hijos lo necesiten a usted para aproximarse a Dios. Si nosotros no necesitamos a sacerdotes humanos, tampoco sus hijos lo necesitan. Entienda eso. Lo que queremos decir es que nosotros tenemos la obligación de presentarnos delante del Señor en representación de nuestro pueblo. Pastor, solamente tengo a mi esposa. Ese es su pueblo. Si tiene uno o dos hijos, inclúyalos. Ese es su pueblo. Así que un hogar creyente sufre por la negligencia del papá de interceder a diario por sus hijos y del esposo por interceder a diario por su esposa. Es en ese orden de ideas que les exhorto a mirar el oficio sacerdotal de Cristo. Claro, el esposo debe cerciorarse. Bueno, ustedes imagínense nomás allá en el día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Usted imagina el sumo sacerdote entrar en absoluta flagrancia y pecado. Recordemos que él tenía que esparcir sangre por sus pecados y luego tenía que esparcir sangre por los pecados del pueblo. Bueno, entonces imagínese usted a un sacerdote que entra tranquilo al lugar santísimo y dice, no, bueno, yo no estoy tan mal, yo no esparzo sangre por mí mismo, yo no necesito esto, pero sí lo voy a hacer por mi familia. ¡Qué buen sacerdote soy! No, el buen sacerdote primero se pone a cuentas con Dios y dobla rodillas delante de Dios y entonces ya con una limpia conciencia intercede a favor de su esposa y de sus hijos. Hermanos, hablando del sacerdocio del Señor Jesucristo, Hebreos 7:25, se los leo, nos dice que Cristo vive para siempre, miren la labor sacerdotal, intercediendo por aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Bueno, y con base en esto es lógico afirmar que así debe hacerlo usted como padre de familia. Y si bien entendemos que no viviremos para siempre, entienda usted algo, que mientras usted viva, siempre ha de interceder por aquellos que Dios ha puesto bajo su cuidado y protección. Si usted no intercede por aquellos que Dios ha puesto, llámese esposa, claro, e hijos, a su cuidado y protección, usted es el peor de todos los sacerdotes y su hogar está abierto y es blanco fácil del enemigo. Entonces, gobernar mal es muy fácil, ¿no es así? Gobernar mal es muy fácil. Gobernar mal es decir, vamos a hacer esto y se acabó el asunto. Gobernar fácil es decir, no vamos a hacer esto, ya. ¿Por qué? No, nada. Gobernar para la gloria del Señor, en primer lugar, entonces implica que yo, como varón, como cabeza del hogar, soy el que debo buscar asemejarme más a Cristo e imitar a Cristo en esos oficios proféticos, ya lo vimos, y sacerdotal. Pero dentro de ese oficio sacerdotal hay un segundo punto que quiero expresar. El sacerdote del hogar, es decir, usted, papá, preside la adoración familiar. Reconocemos la existencia de excepciones en estas labores. Reconocemos que hay viudas que deben enseñar a sus hijos. ¿Por qué? Porque son viudas. Reconocemos lamentablemente que el pecado ha producido madres solteras que han sido abandonadas por sus esposos, que también tienen que hacer lo propio.
no tienen una cabeza los niños paterna que seguir en la adoración familiar. Pero aparte de esas excepciones, incluso si el esposo está muy ocupado, el hombre debe idear la manera de que la adoración familiar nunca falte en casa, a menos, claro está, que el esposo sea una persona que no conozca al Señor, y en ese caso, entonces, ¿a quién le toca hacerlo? Pues a la madre. Y no hay problema con eso. No hay problema con eso. El problema es que si queremos retomar otra vez ese rol de esa masculinidad piadosa y bíblica, el problema es si en realidad queremos edificar hogares en Cristo para la gloria de Cristo, tenemos que comenzar a tomar medidas, y aparte de las que ya hemos mencionado, una de esas medidas es presidir a diario lo que llaman el altar familiar o el culto diario de la familia. Bueno, de la misma manera como espero que para usted sea escandaloso no ir un domingo, un día del Señor, a adorarlo, así también espero que por la gracia del Señor pueda ver como escandaloso acostumbrarse a no reunir la familia en torno a las Sagradas Escrituras y a enseñarles el camino de la salvación y de la santificación para su esposa. Es que somos maestros. Los maestros no son los que llegan a un aula de clases y dicen páginas 35 a la 44 del libro de Tchaikovsky, mañana hay examen, y al otro día página 33 a la 38 del libro de Leighton, mañana hay examen. No, ese no es el maestro. Maestro es el que se sienta y explica y aplica e insta y corrige a su familia cada día alrededor de las Sagradas Escrituras. Vivimos en la época del Facebook, donde nos encanta colocar autores puritanos y Jonathan Edwards y John Owen y Erskine y bueno, cualquier otra suerte de puritanos. Y no queremos vivir como puritanos. Si por algo se caracterizó la época puritana, es porque los padres se sentaban a diario con sus hijos a explicarles el camino a la cruz. No le niegue a sus hijos y a su esposa la bendición del maestro que necesitan. Pastor, es que yo no soy muy ducho como el hermano o como el otro pastor. No importa, hermanos, porque si no empieza a practicar desde el día de hoy, nunca lo va a hacer. Pastor, es que yo no hablo bien. Vaya y lea lo que le sucedió a Moisés. Entonces, hermanos, lo que yo les estoy diciendo es, dejemos de sacar excusas, apersonémonos, somos varones, ¿sí o no? Apersonémonos de las responsabilidades y saquemos el tiempo para sentarnos a adorar al Señor en medio de nuestros hogares. No espere el domingo, no, el domingo mejor. Y entre semana, usted con su teléfono todo el día. Y su hijo, que el diablo trabaje en él verá qué hace. Yo sigo con mi teléfono. No espere nada bueno de ese hogar. Dios nos guarde. Si el sacerdote del Antiguo Testamento era una persona que estaba de turno para servir al Señor y para representar al pueblo delante de él, no pensemos que ya no hay necesidad de cumplir con estas cosas. Ciertamente no habrá necesidad de las ceremonias, ni de los trajes, ni de los atuendos, pero siempre, escuche esto, en virtud de que el mundo no descansa queriendo corroer y destruir su hogar, siempre usted tendrá la necesidad de interceder por sus seres queridos y de presidirlos en el culto familiar. Siempre, nunca usted va a poder decirme a mí o decirle a alguien, hoy no tuve necesidad de adorar a Dios con mis hijos. No, ya estamos tan bien que no, hoy no tuve necesidad. Nunca. Así que no se le olvide eso. Gobernar la casa de una manera perversa es fácil. Gobernarla para Cristo requiere la gracia de Dios y nuestro interés por honrarlo en estas cosas que vemos, hermanos. Tercer oficio. Este es el oficio regio o el oficio real.
Con esto termino. El esposo, como rey del hogar, es llamado a seguir el ejemplo de Cristo como soberano que ama, protege y sirve su familia. Imitar a Cristo en su oficio regio implica que el esposo sea consciente de que tiene que ejercer una autoridad. Ojo con esto, esposos. El esposo tiene que ser consciente de que debe ejercer una autoridad que Dios le delega y que Dios establece, o a la que Dios le establece los límites en la palabra. El esposo no tiene autoridad ilimitada sobre su esposa. No la tiene. La esposa no es un ente, un planeta, un satélite que gira sola. No, tampoco. Tenemos una autoridad, Dios nos ha dado esa autoridad, y esa autoridad tiene límites, los que Dios establece en su palabra. Además, el ejercicio, varones, el ejercicio de esa autoridad no busca lo suyo. Hay hombres que no han podido, incluso hay hombres cristianos que no han podido entender. La autoridad que Dios les ha dado a ellos no es para ellos. Abelarda, tráigame las chanclas. ¿Pero por qué, mijo? Porque yo soy el rey de la casa. Esposa, hágame el favor y me hace eso y traiga eso y tráigame y súbame y bájeme y hágame y esto y lo otro. No, la autoridad que Dios nos da a los varones creyentes es una autoridad que debe ser ejercida para servir a nuestra casa. Es decir, es una autoridad que yo debo ejercer para servir a mi esposa y a mis hijos sobre los que tengo autoridad. No es una autoridad para apachurrarlos, no es una autoridad para cancelarlos, no es una autoridad para decirles no hablen, yo soy el rey de la casa, silencio, yo soy el papá. No, es una autoridad para servirles. Es una autoridad que se le es conferida al varón para que establezca y mantenga el debido orden bíblico en el hogar. Lamentablemente reconocemos, y hay que hablar de eso, lamentablemente reconocemos que la autoridad es algo que le hace daño a muchos de quienes la poseen, y reconocemos que los esposos cristianos no están exentos de equivocarse en este aspecto. Por tal razón, por eso, porque como esposos estamos propensos a equivocarnos, por tal razón yo quiero abordar este último punto diciendo qué cosas no implica imitar a Cristo en su oficio real o regio. Entonces vamos a decir, ¿qué cosas no implica imitar a Cristo en su oficio regio? Primero, quien tiene la autoridad en la casa no usa y menos abusa de esa autoridad para imponer su voluntad. No debe imponer su voluntad sin considerar los deseos y necesidades de su esposa e hijos. Nos vamos a vivir a Londres. ¿Y por qué? Porque sí, porque yo soy la autoridad. No, así no se gobierna. Si bien el resultado de las decisiones que se toman en el hogar, escúchese bien, si bien el resultado de las decisiones que se toman en el hogar son compartidos, es el varón el último responsable de la decisión que se toma en el hogar. Para que lo entiendan, se lo voy a ilustrar de esta manera. Aquí tenemos un hogar con deudas hasta el tope, pero quieren comprar un Lamborghini. Y la esposa le dice, quiero comprarlo y quiero comprarlo. Y hermanos varones, lo digo con respeto, no es el caso mío, pero no hay nada más incisivo que una mujer que insista y no escucha razones. Quiero comprar el carro, quiero comprar el carro, quiero comprar el carro. Y entonces el esposo, por, digámoslo así, quitársela de encima, dice, bueno, vamos a comprar el carro. No tenemos ni siquiera para comer, pero vamos a comprarlo. Compran el carro y cuando le van a comprar la matrícula, resulta de que no tienen para comprar la matrícula, evidentemente. Se meten más en deuda, ya hipotecaron la casa. Y resulta de que cuando les entregan el carro Lamborghini con la matrícula,
pues van a dar una vuelta y lo quieren tanquear. Ahora sí que menos. No tienen con qué tanquearlo. Empiezan los problemas, las dificultades, las recriminaciones. Yo le dije, Anatolia, yo le dije que no podíamos comprar el carro, pero usted a la final fue el que lo compró. Empiezan esas cosas. Los dos tomaron malas decisiones. La culpa recae sobre el esposo. Y la culpa recae sobre el esposo, porque él debe ser el que ejerza la autoridad para decir, no, no podemos. Él debe ser el que tenga el discernimiento suficiente para decir, no, esto no honra a Dios. No que la esposa no lo tenga, por supuesto que sí, pero tenga cuidado con eso. Las decisiones las comparten, se consultan entre los dos, pero el último responsable es el esposo. No implica que el que tiene la autoridad en la casa es el que puede maltratar física o emocionalmente para corregir o castigar en el hogar. El gobierno del esposo no se basa en amenazas, ni en coerción, ni en violencia. No implica que ahora como yo estoy imitando, estoy en el proceso. Téngame paciencia, esposo, porque estoy en el proceso de imitar a Cristo como rey. Amor, yo puedo opinar. No, no puedes opinar. Yo estoy aquí en este proceso. Tenme paciencia. No, eso no implica ser o imitar a Cristo como en su oficio regio. El verdadero líder piadoso sabe que la opinión de la esposa es uno de los tesoros más grandes que Dios le da a un hogar. Y sí, y creo que podríamos hablar o organizar un evento futuro de eso, de las veces en las que nuestras sabias esposas nos han salvado de cometer errores garrafales. Entonces, el hecho de que el varón sea la autoridad no significa de que uno va a cancelar la opinión de la esposa. No, usted no tiene derecho. Ahora, vamos al lado positivo, ya terminamos. ¿Qué cosas implica imitar a Cristo en su oficio regio? Primera, el esposo es responsable de gobernar no para sí, ya lo dijimos, sino para beneficio de los suyos y para la gloria de Dios. Usted es responsable de mantener el orden en su hogar. Segundo, como máxima autoridad en el hogar, el esposo no se eleva para que lo veneren, no demanda que le rindan pleitesía, sino que conduce a quienes gobierna y preside a adorar a Cristo. Tercero, ya lo dijimos también, está en la obligación de juzgar cuando la ley sea quebrantada. El esposo que no juzga el pecado de su casa será juzgado por haber permitido que el pecado entre a su casa. El verdadero líder es quien provee a su pueblo, no quien lo exprime. No el que hace que trabajen para él. Así es el esposo cristiano que demuestra su liderazgo, demostrando que es proveedor de su casa. Porque si alguno no provee a los suyos, dice la palabra, es peor que un impío. Luego, como reyes, o sea, imitando el oficio regio de Cristo, debemos ser proveedores. El rey, y en esto encontramos, hermanos, que David es un buen ejemplo, tanto en hacer lo bueno como en no hacer lo malo. El rey no es alguien que manda a su esposa y a sus hijos a la batalla. El verdadero rey del hogar es quien, fortalecido en Cristo, los preside con ejemplo en la batalla. No se le olvide eso. Nunca, nunca vamos a tener nosotros padres limpia conciencia presidiendo a nuestros hijos, levantando un hogar para la gloria de Cristo, si yo no estoy dándoles ejemplo de cómo se debe caminar en Cristo. Hermano, Dios le ha dado un hogar y ahora mismo el hogar que usted preside está bajo ataque del mundo. ¿Cómo le va a enseñar a su hogar a cuidarse del mundo? Imitando a Cristo en su oficio de profeta. ¿Cómo les puede ayudar a no ser amigos del mundo? Intercediendo como sacerdote delante del Señor. ¿Cómo los va a gobernar para mantenerlos separados de las influencias
anticristianas del mundo, imitando a Cristo en su oficio real y liderando su hogar con amor, paciencia y humildad, pero también con carácter, determinación y ejemplo. Quiere el Señor que de ustedes, varones, esposos, creyentes y padres, quiera Dios que Él diga de ustedes: yo les he dado tu palabra y el mundo aborreció a esos varones porque ellos guardaron tu palabra, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Un esposo que tiene la palabra de Cristo morando en su corazón y que imita a Cristo tanto en su carácter como en sus virtudes y también en sus oficios regio, sacerdotal y profético, mantendrá por la gracia del Señor su hogar firme frente a las acechanzas y las influencias del mundo. Así que, varones, fue poco lo que les dije en esta hora larga desde que comenzamos, y espero, hermanos, que esto no quede ni en esta tableta ni en el cuaderno donde lleva sus notas. Espero que la gracia del Señor aplique estas verdades a nuestros corazones y que, movidos por un santo deseo forjado en el Espíritu Santo, nosotros nos levantemos hoy de este lugar con sapiencia, con sabiduría, con calma, con prudencia, que nos levantemos hoy con la mirada puesta en Cristo y con el deseo de imitar a Cristo, no solamente en su carácter y persona, sino en sus oficios. Quiera el Señor bendecirnos y bendecirles grandemente.